Tere, David y Jos en La Papaya por XFM. 8 de la mañana con 48 minutos, 8:48 aquí en La Papaya. Tenemos una llamada, un enlace telefónico interesante para conocer la propuesta del candidato a la coalición de Todos por México, el doctor José Antonio Meade Curibreña, que lo tenemos en la línea telefónica, a quien le agradecemos nos comparte este enlace. Candidato, ¿cómo está? Buenos días. Bien, acá en la carretera de camino a Querétaro, muy contento de saludarlos ya por segunda ocasión. Sí, es correcto. Me estoy volviendo veterano de La Papaya. Exacto. Aquí estamos Jos y David Rincón, los saludamos con mucho gusto. Gracias, David, gracias, Jos. A ver, de entrada primero, la vez pasada se me pasó preguntar, ¿de tú o de usted? No, siempre de tu tono, como dice Pepe, y a mí me da mucho gusto que así sea. Muy bien, ok, Pepe. Primero, el asuntito de la declaración 3 de 3 que de pronto se convirtió en 7 de 7, ¿exactamente de qué estamos hablando? Mira, la declaración 3 de 3 tiene 3 elementos centrales. El primero es evidencia de que se entregó la declaración patrimonial y se resaltan algunos elementos que ahí se incluyen. El segundo es evidencia de que se entregó la declaración fiscal. Y el tercero es una declaración de intereses. Yo creo que es un gran avance, una gran idea de la sociedad civil, es un portal importante y es un paso en la dirección correcta. Pero lo que vemos de repente sucede con la 3 de 3, es que la gente la publica, pero después se la pasa dando explicaciones de por qué la 3 de 3 pues no refleja bien el patrimonio. Y yo lo que he pensado, lo que propuse incluso ya es que pasemos de una declaración 3 de 3 a una declaración que incluya 4 elementos adicionales. El primero, que un especialista revise la declaración fiscal y revise la declaración patrimonial y que dictamine que entre las dos hay consistencia, que como creció el patrimonio y lo que le dije al SAT, pues efectivamente entre sí es consistente y que por lo tanto la evolución de mi patrimonio es congruente. El quinto elemento, el segundo elemento adicional, que además es un elemento muy sencillo y yo creo muy importante y que ayudaría mucho a esclarecer muchas dudas, es que revisemos la declaración 3 de 3 contra los registros públicos de la propiedad. Y nos llevaríamos la sorpresa pues, de que en ese ejercicio tan elemental, pues de repente le brincan a los candidatos propiedades que no revelaron en su 3 de 3. Un elemento adicional, el tercero, el sexto de 6, es preguntarle al SAT, dice llanamente, ¿cuáles son mis fuentes de ingreso? Para estar seguros que no tengo más fuentes de ingreso que las que puse en la 3 de 3. Y el séptimo, el que redondea, frente al notario público para que dé fe de que todo lo que dijimos es cierto. Eso fue lo que yo hice ayer. Y eso quiere decir que ya no es solo una declaración patrimonial, sino una comprobación de cuál es mi patrimonio y que mi patrimonio es congruente con lo que he ganado y con lo que soy. Ya. Hablas tú en tus discursos sobre las mujeres, que vas a ser el presidente de las mujeres. ¿Nos puedes platicar este compromiso? Mira, el tema yo creo que es muy importante desde varios puntos de vista. Lo es desde el elemental punto de vista, pues somos un país paritario, pero no somos un país igualitario. Y siguen habiendo muchos espacios de participación en donde la mujer no tiene la representatividad que debiera, y eso refleja que tenemos un problema en nuestras políticas públicas para darles ese apoyo. Pero tiene un segundo nivel igualmente importante. Esa falta de paridad nos pega en el crecimiento. Y si nosotros logramos mayores espacios de participación, tendremos una economía más dinámica, más competitiva, con más empleos y que genere más riqueza. Y algunos de los elementos que están faltando tienen que ver con crédito a la palabra, sí. Tienen que ver con guarderías que tendrán que ser de tiempo completo, que tendrán que incluir horarios nocturnos, que tendrán que incluir alimentación, tienen que ver con becas que le ayuden a aquellas mujeres que no terminaron por la razón que fuera su educación primaria, secundaria o preparatoria, para que regresen y puedan certificar o adquirir esos conocimientos y con eso tener un horizonte mucho más amplio de oportunidades. Tiene que ver con asegurarnos, corregir algo que hoy sucede todavía en México y que es muy preocupante. Para el mismo trabajo la mujer recibe el 70% del sueldo que recibe el hombre. Esos y otros elementos son centrales alrededor de una agenda que por un lado reconozca, ponga el piso parejo, asegure igualdad en los derechos y al amparo de ello que México pueda crecer más. Pepe, cada 6 años se nos presentan y nos dicen, señor, señora, señorita, si usted toma este tónico todo se le va a quitar.
¿Por qué debería ser diferente en esta ocasión? ¿Por qué deberíamos creer una vez más en esta receta? Porque cada 6 años, repito, es igual. Ya, mira, si tú jalas conmigo, voy a curar al país, y pasan 6 años y el país se siente igual. Mira, yo creo que a México le hace mucho daño el ejercicio que tú comentas. Esto de pensar que todo hacia adelante va a ser bueno y que todo hacia atrás será malo. Yo creo que lo que a México le conviene es un ejercicio bastante más balanceado, un ejercicio en donde le demos punto de partida al cambio y en donde digamos, bueno, hay algunas cosas que están funcionando bien que hay que cuidar y hay algunas cosas que no están funcionando bien y que hay que mejorar. Yo creo que Querétaro es un buen ejemplo de las dos cosas. Querétaro es un estado que claramente es potencia, que está desarrollando la industria aeronáutica, que tiene destinos turísticos, que tiene espacios de transformación. Nosotros Querétaro toca la vida del país todos los días de formas que no nos imaginamos, pero ese que es el punto de partida no quiere decir que no podamos mejorar, no quiere decir que no podamos darle a la carretera más elementos de modernidad, no quiere decir que no podamos mejorar, por ejemplo, reconociendo que los hospitales no todos están ocupados, que quien visita el hospital no siempre cuenta con medicamentos, que quien quiere trabajar en la familia no siempre cuenta el apoyo de una guardería, y me parece que ese punto de partida y ese diagnóstico nos ayuda con seriedad a ver dónde hay espacio para hacer las cosas mejor, y hay muchos, y también a ver qué estamos haciendo bien y cuidarlo para que no lo vayamos a perder. Otro de los compromisos que tú pones inclusive en tus redes sociales es el tema de la educación, es decir, nosotros hemos tenido ejercicios aquí, por ejemplo en Querétaro, no nos tenemos que ir muy lejos, a colonias muy cercanas a esta avenida donde nosotros trabajamos. Hemos visto escuelas que ni siquiera tienen baños para que los niños puedan hacer sus necesidades, que los maestros no están capacitados, que no tienen infraestructura tampoco para poder ejercitarse, etcétera. En el tema de educación, ¿cuál es tu propuesta? Mira, son varios y tienen que ver con distintos niveles. El tema de las guarderías está vinculado a la educación. Ajá. Mientras más temprano invirtamos en educación, los resultados de largo plazo son más relevantes. Y eso quiere decir que debemos de buscar, sobre todo en la primera infancia, que no solamente el preescolar, sino la guardería y la instancia ofrezcan cuidado, alimentación y educación. Uh-huh. Quiere decir también que vayamos logrando que nuestra preescolar y nuestra primaria sea de tiempo completo y con alimentación. Eso quiere decir en Querétaro que tendríamos que habilitar casi 400 escuelas para que pudieran ser de tiempo completo, que es algo que podemos alcanzar a hacer en la siguiente administración. Más adelante de eso, tenemos que asegurarnos que México sea un país de preparatoria. México en 1960 era un país en solamente 2 de cada 100 que estaban en edad de hacerlo, habían terminado la preparatoria. Debíamos de buscar que ese número se incrementara. Te doy un dato en Querétaro. Sí. Hay casi 800,000 adultos en Querétaro que no terminaron la preparatoria. Y eso es relevante porque esos 800,000 van a vivir 5 años menos que los que sí la terminaron y en promedio van a ganar 40% menos que las que sí la terminaron. Sí. 2 tareas nos imponen desde el punto de vista de educación. Primero, buscar que hacia adelante todos los que estén en edad de hacerlo la terminen. Y segundo, ir a buscar a los que no la terminaron para darles esos elementos de capacitación que les permitan encontrar un empleo formal. Y finalmente, ya después del ciclo, asegurar que terminada la preparatoria hay un espacio de educación superior que termine de consolidar la posibilidad de que la educación sea llave para un mejor futuro. Oye, Pepe, anoche que estaba estudiando yo para justamente desarrollar esta entrevista contigo, veía una entrevista que le dabas a NTN 24, donde se hablaba de la corrupción, que es un tema que hoy también es uno de los 3 grandes temas de este país, la corrupción. Yo te diría seguridad, corrupción y pobreza. Exactamente. Entonces, alguien por ahí mencionaba que la corrupción era cultural, o sea, que era inherente al mexicano, y tú decías, no, la corrupción institucional, es institucional, ¿no? O sea, está en las instituciones, pero al final del día, pues tú formas parte de las instituciones desde hace cuando menos 12 años. ¿Cómo sacudirte, cómo separarlo de lo otro? Pues, 20 años. Mi vida llevo trabajando en el sector público, 20 de manera interrumpida, pero pues una vida antes de eso. Y te diría todavía más, mi papá también fue servidor público. Yo lo que decía no es que estuviera en las instituciones, yo lo que me refería es que para enfrentar el problema de la corrupción, lo que tenemos que hacer es cambiar las instituciones y darles más elementos. Y sugería 5 puntos centrales. Bueno, a ver, uno primero, que es efectivamente transparencia personal, una trayectoria limpia. Soy probablemente de los 3 candidatos del partido el único que podía haber hecho el ejercicio que hicimos ayer, el único que podía transparentar su patrimonio y acreditar la consistencia en el patrimonio. Pero más allá de eso,
necesitamos darle autonomía al Ministerio Público. Y eso quiere decir que el presidente no le pueda decir al Ministerio Público a quién perseguir, sino que el presidente sea el primero en reconocer la autoridad del Ministerio Público y someterse a su control, haciéndolo además sin fuero, que es también algo que he propuesto, con mayores penas, con transparencia en toda la contratación del servicio público, haciendo más fácil recuperar lo robado. En México tenemos una ley de extinción de dominios que prácticamente nunca se ha utilizado, y podemos recuperar lo que alguien se robó solamente hasta el final del proceso, cuando lo que pasa en el resto del mundo es que si el funcionario público no puede acreditar el origen de su recurso, el Estado lo recupera y lo dedica a otros fines. Entonces, si cambiamos los instrumentos que tienen las instituciones, vamos a cambiar el entorno y vamos a poder expulsar a la corrupción de la política. Parte sí de una vida transparente y de compromiso, pero parte también de darle a las instituciones mejores instrumentos. Ahora, metiéndonos un poco al tema de la esencia del partido en el que tú estás participando, bueno, esta alianza, esta coalición de Todos por México, ¿por qué apostarle al PRI? Mira, yo te diría, el PRI se abre a un ciudadano, hace equipo con un ciudadano, y hace equipo con un ciudadano que tiene una trayectoria limpia, que tiene buenas propuestas, que le da al país certidumbre y certeza de cuál es el rumbo que puede seguir hacia adelante, en una elección bien importante. Es una elección que vamos a tener, se van a renovar los poderes locales en 30 estados, además de la presidencia y los poderes federales, y yo creo que la reflexión que tenemos que hacer es quién es persona y cuáles las propuestas que nos dan mayor certidumbre. Los partidos son plataformas, los partidos son efectivamente quienes hacemos equipo para presentarnos, pero va a gobernar una persona con una plataforma. Yo estoy seguro que la mejor persona y la mejor plataforma soy yo, y por eso pido la confianza ya en esta etapa de campaña. Ahora, ayer por la noche, hoy en la mañana, hemos visto y escuchado un mensaje de Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, dirigido particularmente a Trump, y donde pues me parece que ahora sí vemos a un presidente muy bien plantado, donde pues ya hasta un defecto le saca a Donald Trump, ya habla de la propia política interior de Estados Unidos, donde parece que algo no está funcionando. ¿Cómo toma José Antonio Pepe este mensaje? A ver, la verdad muy bien, y muy bien en dos sentidos, y un sentido que además pues, es muy propio de Querétaro. Querétaro es un emblema en el país de lo que le sucede cuando nos ponemos de acuerdo alrededor de cosas buenas. Cuando en Querétaro nos pusimos de acuerdo, literalmente nacimos mexicanos. Cuando en Querétaro nos pusimos de acuerdo, pues, se estableció la República. Cuando en Querétaro nos pusimos de acuerdo, nos dimos una constitución. ¿Qué es lo que el llamado que hace el presidente? Que frente a una amenaza que nos viene de fuera, nos pongamos de acuerdo, nos presentemos unidos, nos presentemos listos para defender nuestra soberanía, nos presentemos listos para reclamar la dignidad por la que debemos de ser tratados. Me parece que fue un gran mensaje. Ya. Hoy el periódico AM, que es un periódico local, publica una nota donde nombra a Andrés Manuel López Obrador y a Anaya los más buscados en Querétaro en Google. Es lo que desprende Google Trends. Tú estás en tercer lugar. Aquí es la casa de Ricardo Anaya, porque Ricardo Anaya es queretano. ¿Cómo te sientes tú acá en Querétaro? Ya, me siento muy contento en muchos sentidos. Es un estado que conozco bien, y yo te diría que hagamos ese mismo ejercicio mañana, y vas a ver cómo el más buscado mañana seré yo. Y me siento contento porque he trabajado con Querétaro, he trabajado con su industria aeronáutica, he trabajado con su campo, he trabajado en combatir la pobreza, he construido aquí comedores. Sé que Querétaro es emblema de lo mucho que México puede hacer bien, y sé además que la propuesta que estoy haciendo para Querétaro y en Querétaro es una propuesta que va a ser recibida como sensata, como razonable, como responsable, y que todos esos son los elementos que han hecho de Querétaro un estado muy próspero. Oye, también hablas que serías el primer presidente de la República sin fuero de llegar a la presidencia. ¿Esto legalmente se puede? O sea, puedes llegar y decir, oigan, hola, ya llegué, ya no quiero mi fuero, aquí se los dejo, ¿o cuál es el procedimiento legal? Ya lo planteamos, tiene que cambiarse la Constitución. Okay. Nosotros ya planteamos la iniciativa y estamos exhortando a que se apruebe, y tenemos la ilusión de que se pueda hacer en este mismo periodo. Me parece que es importante como señal, por eso no solamente fue propuesta de campaña, sino que fue una propuesta de campaña que se tradujo ya en una iniciativa que yo estoy cierto que va a ser dictaminada y aprobada en este periodo de sesión. Ya. Hablando de las reformas, tú participaste en algunas de ellas. Nos prometieron a los mexicanos que con estas reformas pues iba a bajar el recibo de la luz, que la gasolina va a ser más barata, y pues han pasado cosas totalmente distintas. ¿Hay en tu proyecto, de caso de llegar a ser presidente de la República, continuar con estas reformas o analizarlas?
Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es darle a cada una de las reformas su dimensión como en todo. Y yo creo que fueron reformas muy importantes, yo creo que habrán espacios de participación, yo creo que le dan al país certeza y encontramos en ellas la posibilidad de ir construyendo un destino mejor en muchos temas. Un sector telecomunicación más abierto y más competitivo, un sector energético que genere inversión y crecimiento, un mayor entorno de competencia en prácticamente todos los sectores. Como toda la agenda de reformas, siempre podemos profundizar, ampliar, modificar, matizar, pero en términos generales, apostarle a los niños a mí me parece una buena idea. En términos generales, abrir a mayor participación del sector privado en todos estos sectores a mí me parece una buena idea, y me parece que en ello hemos encontrado una mayor fuente de crecimiento, una mayor posibilidad de inversión, y que con esa mayor inversión han habido mayores empleos y mejores elementos para combatir pobreza. Esto nos lleva al siguiente punto, y es una palabrita que se ha manejado últimamente por aquí, por ahí, que parece como un arma de doble filo, y que es la continuidad. Es decir, unos dicen si es la continuidad de Enrique Peña Nieto, y que hay gente que no está contenta, quiero o no, y hay gente que dice, bueno, pero sí tenemos que seguir por este camino. Entonces, ¿cuál es la propuesta exacta? Yo creo que es un poco un falso dilema. La verdad es que tanto en mi trayectoria como en cada proceso de elección hay un cambio, y hay cambios profundos. Yo los he hecho en cada institución en la que he estado. Te pongo un par de ejemplos. Yo vine mucho a Querétaro cuando fui director de la Financiera Rural, después de que me habían hecho director de Banrural, y la transformación fue tan profunda que Banrural se cerró para dar paso a la financiera. Una financiera que cuando Banrural prestaba 2,000 millones de pesos y perdía 8,000, ahora presta 70,000 millones de pesos, y desde hace 15 años que me tocó a mí fundarla, no ha tenido que volver a recibir apoyo público para fortalecer su patrimonio. Lo que vamos a tener sin duda es un cambio. La pregunta es cuál y hacia dónde. Y lo que nosotros estamos planteando es que el cambio tenga un punto de partida. El punto de partida es cómo estamos hoy. ¿Qué está funcionando para que lo fortalezcamos, para que lo consolidemos? ¿Y qué no está funcionando para que lo hagamos distinto? Tenemos retos de seguridad, tenemos retos de corrupción, estamos frustrados en la pobreza, y todo ello exige un cambio, y un cambio profundo. Pero el cambio tiene que darse sobre la base de que sociedad y gobierno hemos construido también avances importantes, y que hay cosas que queremos no solamente que continúen, sino que podamos fortalecer y que podamos consolidar. Entonces, me parece que en ninguna elección se plantea como eje la continuidad. Lo que se plantea, y yo propongo en este caso, es que al cambio le demos un punto de partida y que consolidemos lo que está bien, reconociendo, asumiendo y corrigiendo lo que está mal, que es lo que yo estoy planteando. Ya, ahora vamos a conocer un poco más al candidato. Si nos puedes compartir tus cualidades, ¿qué crees tú que eres capaz de poder lograr para nuestro país? Y si sientes que eres la persona indicada para poder gobernar un país como el nuestro. Mira, lo creo por muchas razones. Lo creo no solamente por haber nacido en el seno de una familia que ha puesto siempre el servicio como el principal valor. Lo creo también por la experiencia. Soy sin duda quien más experiencia tiene de quienes contienen la boleta, pero esa experiencia sirve solamente para resolver problemas, y a mí eso es lo que me parece que hace un gobierno. Eso es lo que me motiva a participar, eso es lo que me da ilusión de ser servidor público. Desde el gobierno poder ayudar a que la vida de los mexicanos sea mejor. Me parece que lo ha acreditado en las funciones que he tenido, y me parece que los planteamientos que están haciendo en campaña, o que estamos haciendo en campaña, van en esa dirección. Un gobierno cercano, un gobierno que reconozca la profunda desigualdad que hay en México y que logre avanzar para alinear los instrumentos que tenemos y los mexicanos podamos acceder a nuestros derechos. Y la forma de hacerlo es ubicarnos literalmente en la circunstancia de cada mexicano, en su familia, en su hogar, y ver cuál de los instrumentos que tiene el gobierno es el que mejor le ayuda para poder acceder a sus derechos y así alcanzar un mejor entorno de desarrollo. Oye, antier, se publicó un cartón de Carreño donde se ve un Pepe Mid, pues como la indumentaria de un superhéroe, queriendo volar, pero que no lo deja volar una piedra que le está pisando la capa, y la piedra dice PRI. ¿Cómo le está jugando el partido a Pepe Mid hoy, 6 de abril? Mira, vamos en equipo. El PRI escoge en un contexto en donde se le pierde confianza a los partidos, en donde hay distancia entre sociedad y gobierno, hacer equipo con un ciudadano. Y en ese equipo, pues me parece que está el secreto de un proceso de transformación en donde la sociedad participe en su propio esfuerzo de transformación. Somos la única alternativa que partió de cero, la alternativa que más ha crecido, la alternativa que en consecuencia tiene mayores elementos de ganar en julio,
con un elemento adicional, y a mi juicio muy importante, que me regresa a tu primera pregunta. En un entorno en donde tenemos tres grandes retos, el de pobreza, el de corrupción y el de seguridad, que puede acreditar no solamente experiencia, sino congruencia en lo que estamos planteando en materia de cómo enfrentar la pobreza, soy yo, y que alcancé resultados importantes en Cedesol, darle la vuelta a la tendencia que por muchos años habíamos observado, el que puede acreditar el único que podría publicar una 7 de 7 soy yo, y aquí el tema no es si yo reto a los demás a hacerlo, es un planteamiento que debería de hacer es la ciudadanía. La 7 de 7 que estoy planteando, lo único que pone de relieve es que lo que dije en la 3 de 3 es cierto, y lo que hemos visto, sobre todo en el caso de Andrés Manuel y Ricardo, es que lo que dijeron en su 3 de 3 es falso, y justamente por eso la invitación a que den el paso adicional y que presenten su 7 de 7 para que no tengamos duda ninguna de que quienes estamos participando tenemos y hemos sido congruentes en nuestra forma de vida, sobre todo alrededor de un tema tan importante y tan central como la honestidad y la corrupción. Ok, ya casi para terminar, porque sabemos que tenemos el tiempo contado. Ahí estaba yo leyendo algo sobre una idea que tienes compartir con los queretanos referente al tráfico. Querétaro está sufriendo bastante estos días, los últimos meses y años, sobre la cantidad de vehículos que circulan en nuestra ciudad, y no nada más en la ciudad, desde la carretera hasta la capital. ¿Tienes alguna propuesta, algún proyecto para el tránsito aquí en Querétaro? Mira, la avenida probablemente la más importante, la arteria más importante de comunicación que tiene el país es la carretera 57. Sí. En beneficio de Querétaro y del país, la carretera 57 tiene que modernizarse desde viaductos elevados para evitar el tránsito alrededor de Querétaro, hasta libramientos y modernización en todo el eje carretero, pasando por un buen desarrollo del sistema de transporte masivo en la zona metropolitana. Yo te diría que la clave de Querétaro y de su éxito hacia adelante tiene que ver con conectividad y con calidad de vida, y eso pasa por reconocer que el aeropuerto, que fue concebido para manejar 500,000 pasajeros, hoy maneja 2 millones y en un futuro cercano va a manejar 5. Que la carretera es una arteria muy importante de comercio y que tiene que tener más libramiento y ser más moderna, que necesitamos, además de en Querétaro, que todos los meses reciben más o menos 15,000 nuevas familias, una solución de un transporte masivo que esté a la altura de lo que Querétaro es, que sea un transporte masivo eficiente, que sea un transporte masivo moderno, que sea un transporte masivo de una ciudad y de un estado que es potencia como lo es Querétaro. Okay. Oye, ya para terminar, sabemos que te gusta mucho el béisbol. Alcancé a ver una pelotita por ahí autografiada en tu oficina en otra de las entrevistas que vimos. ¿Cómo se imagina Pepe Mid esta final? ¿Qué marcador, en qué escenario, en qué estadio? Como si fuera un partido de béisbol. Mira, yo creo que vamos en la sexta entrada, en un partido difícil y complicado, pero en donde tenemos la mejor novena, al mejor pitcher, el mejor manager, y en donde bien plantados con buena estrategia, en las 3 entradas que quedan, vamos a consolidar el triunfo, y en la novena, cuando caiga el último out, vamos a haber anotado muchas más carreras que nuestra oposición. Listo, muy bien, doctor José Antonio Mid Curibreña. Como el mago se tiene. Te mandamos un abrazo. Saludos, gracias. Gracias por todo, y un abrazo acá nos vemos. Gracias, saludos. Un abrazo. Listo, es el candidato de Todos por México, esta coalición, el doctor José Antonio Mid Curibreña. Esta plática más o menos de 23 minutos que tuvimos con él y conocimos un poco más de su propuesta, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos, 9:11. Los papayos están en Twitter, @Capitán Jos, @David Rincón GZ y @Tere-Exa.